vivimos lo que podríamos llamar un tercer ciclo histórico de invasión de los territorios indígenas. El primer ciclo se dio pues, con la invasión europea, buscando el oro, especies y recursos naturales y esclavizando a los indios. El segundo ciclo histórico se da ya en la República, en la medida que los criollos buscan avanzar sobre los territorios de los pueblos de indios que habían sido reservados por la corona durante la colonia, y también hacen el avance en la zona de la Amazonía, por ejemplo los caucheros que esclavizan a los indígenas en esa época. Y el tercer ciclo histórico se da en la actualidad, pues en el siglo XX se dieron procesos de reforma agraria que permitieron el reconocimiento de comunidades y protegieron las tierras colectivas. En los 30 últimos años se han dado procesos por los cuales la normatividad se ha flexibilizado para permitir la venta de tierras comunales, la presencia de corporaciones transnacionales en territorios indígenas y por lo tanto hay en este momento una gran presencia de corporaciones y en la selva sobre todo la amenaza viene de empresas petroleras, pero también agroexportadoras como la palma africana, la minería a pequeña escala llamada artesanal que está contaminando y destruyendo toda la Amazonía. Esas son las principales amenazas que se dan en este tercer ciclo histórico de invasión de los territorios indígenas. En América Latina se encuentra la mitad de los bosques tropicales del mundo y una cuarta parte son territorios ancestrales de comunidades y pueblos indígenas que han contribuido por siglos a su conservación. En estos territorios se encuentran valiosos recursos que son codiciados por industrias extractivas, grandes emprendimientos agrícolas y ganaderos, colonos y actividades ilegales como la tala de maderas, la minería y el narcotráfico. Yo creo que la mayor amenaza que ellos tienen es precisamente la pérdida de su territorio, la transformación ilegal del territorio comunal o de la propiedad comunal en propiedad privada y el expolio de los recursos por parte de terceros y el Estado como un cómplice, incluso en algunas ocasiones un actor importante, un actor principal que impulsa tanto la destrucción del medio ambiente, la sobreexplotación de los recursos como el desplazamiento de la población local originaria. Básicamente el problema más grande que tenemos ahorita los pueblos indígenas nicaragüenses es el avance de la frontera agrícola. Concretamente la invasión de terceros, de personas que no pertenecen a nuestros territorios, dentro de nuestros bosques. Ante estas amenazas, los pueblos indígenas y comunidades forestales van creando sus propios mecanismos y sistemas de control y vigilancia, a menudo costeados por ellos mismos. Estos mecanismos pueden dividirse en dos grandes grupos, aquellos de naturaleza preventiva y aquellos que buscan solucionar los conflictos cuando las amenazas o actividades ilegales ya están afectando sus territorios. Hay una tarea que es crucial en los planes de manejo, que es controlar y vigilar el territorio. Eso implica realmente asumir el manejo de los accesos, las rondas para evitar, por ejemplo, saqueos o gente que simplemente entra a zonas que no se permiten. Y sobre todo, mantener, por decirlo así, como la administración sana del territorio. Y como los territorios suelen ser áreas grandes, no están permanentemente vigilados por las comunidades. Y por otro lado, también las comunidades históricamente nunca habían tenido la necesidad de estar vigilando de manera sistemática sus límites. Y entonces no están preparadas para hacerle frente a este problema. Sacas a un grupo y al siguiente mes hay otro grupo, lo saca, hay otro grupo, y es una constante, ¿no? Entonces eso desgasta mucho el capital político de la gente y también sus recursos. Nosotros como comarca, nosotros tenemos nuestra propia vigilancia de la existencia de nuestros ancestros, abuelos y bisabuelos. Hemos venido cuidando el bosque
siempre han sido voluntarios. Honduras, sus asignaciones de áreas se las ha asignado a las comunidades que habitan dentro de sus territorios. Esa es una gran ventaja porque no pagamos a alguien por vigilar. Nosotros estamos conscientes que es de nosotros, que se los ha asignado dicho territorio con límites, por lo cual eso lo debemos conservar. Somos conscientes, estamos ahí y los vigilantes somos los comunitarios. Un segundo elemento que tiene que ver con el control y la vigilancia es la generación de una visión compartida del territorio y de un proyecto no solamente de protección del bosque, sino un proyecto productivo de manejo del bosque, un proyecto que permita generar utilidades, generar empleos, generar ingresos a las economías familiares. Eso ha sido el instrumento más efectivo de control y vigilancia. Tenemos dos mecanismos básicos de hacer control y vigilancia. Uno es el gobierno comunal y el otro instrumento es la cooperativa a la que pertenezco. Y a la cooperativa le interesa no solo la presencia de terceros, sino también regular la ilegalidad interna, porque también hay internamente gente que está sacando madera para satisfacer sus necesidades, pero sin criterios ambientales y son comunitarios. Actualmente en Cocomasur hacemos en el área de bosque donde está el corredor de conservación Chocó-Darién, que es el proyecto RED, hacemos toda la vigilancia y el control, todo el monitoreo del bosque para identificar usos no permitidos y prevenir la tala de los bosques. En el área del Distrito Regional de Manejo Integrado, donde tenemos digamos, todo el humedal que estamos protegiendo allí, también se hacen recorridos y se está haciendo todo un proceso de acuerdo, de sensibilización con las comunidades para disminuir las presiones sobre el área de bosque que nos queda en ese sector. Las diversas experiencias de control y vigilancia implementadas por pueblos indígenas en toda América Latina nos muestran que hay por lo menos 5 aspectos claves, 5 lecciones aprendidas que contribuyen a una gestión territorial integral exitosa. Tener gobiernos territoriales fortalecidos. Consolidar proyectos colectivos a través de la administración de tierras comunales. Mantener vivo el sentido de pertenencia e identidad de los pueblos. Garantizar los derechos individuales y colectivos al territorio, en sus dimensiones económica o material, cultural o espiritual y política. Saber entender y negociar con el entorno. Entonces yo creo que lo fuerte es trabajar realmente en la apropiación del territorio, en el conocimiento sobre el territorio. Nosotros por eso creemos que las caminatas de reconocimiento de territorio que hacemos en Cocomasur desde hace muchos años ha sido la base fundamental, porque todos empezamos a conocer nuestro territorio. Y yo lo que conozco lo quiero, lo que conozco cuido. Si queremos controlar y proteger el bosque, hay que aprovecharlo. Pero hay una tendencia muy fuerte que está planteando todo lo contrario. Se protege el bosque mediante programas del no uso. Entonces, sí habría que tener como mucha claridad de parte de la comunidad qué es lo que se quiere. Y si se quiere generar capacidades de largo plazo, vale la pena apostar por proyectos productivos que vigilen y controlen y protejan el bosque. Las operaciones forestales y las operaciones extractivas sostenibles llevan a la gente a su trabajo a las áreas. O sea, la gente entra a trabajar a las áreas. Esa presencia es el mejor control y vigilancia. Hay toda una serie de esfuerzos que se buscan hacer frente al Estado para que primero reconozca este trabajo que hacen las comunidades de proteger y manejar los bosques y segundo que apoye activamente en los recursos necesarios para la vigilancia. Entonces las comunidades hacen toda una serie de jornadas y de campañas también, no solo de vigilancia, pero incluso también de promoción ciudadana en los territorios para evitar que se depreden sus bosques, ¿no? Lo fuerte yo creo que es la organización comunitaria. O sea, la estrategia se puede llamar red de RMI, santuario, la estrategia se puede llamar como quiera, pero si no existe una base comunitaria sólida no funciona.
Un elemento importantísimo es la integración de las distintas generaciones, y eso es algo en lo que nosotros como UTSCHE creo que estamos haciendo un buen trabajo, en el que el trabajo de los jóvenes en cuestiones tanto de vigilancia territorial y de los bosques, como en otros aspectos del desarrollo y de la organización comunitaria, como lo productivo, como la comunicación, como la concienciación ambiental, es clave. No solo porque se integran generaciones, pero porque se integran distintas capacidades y distintos conocimientos y distintas perspectivas incluso de la vida. Si bien existen avances a nivel internacional en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, aún persisten barreras en la garantía de sus derechos y contradicciones de los estados en su obligación de asegurar la conservación de los ecosistemas, garantizar plenamente los derechos de los pueblos indígenas y regular la actividad de las industrias extractivas. Por ello, el litigio estratégico se ha constituido en un valioso mecanismo para recuperar el control de los territorios, haciendo uso de herramientas y estrategias jurídicas, haciendo incidencia política y alianzas, teniendo estrategias de comunicación y educación desde y hacia las comunidades e implementando acciones de prevención frente a amenazas o riesgos, y el reconocimiento de los pueblos con su propia identidad histórica. En primer lugar, autoidentificarse como lo que son, reencontrar sus raíces, porque está en su identidad y en sus raíces la mejor defensa de su territorio. El hecho de autoidentificarse como pueblos originarios les permite no solo mirar hacia atrás, sino mirar hacia adelante. Yo siento de que cuando vos le das educación a la gente, los capacitas y los empoderás en sus derechos, la gente pues adquiere una dignidad y una actitud que les permite con mayor fluidez, con mayor seguridad y con conocimiento de sus derechos empoderados, reivindicarlo. Aquí tal vez la recomendación es hacer valer los derechos, ¿verdad? Documentarse, informarse, tocar puertas, ¿verdad? Y buscar instancias amigas que colaboren en este proyecto. En general, los sistemas de control y vigilancia territorial que han sido implementados por las comunidades surgen a partir de sus propias prácticas y tradiciones. Hoy en día, sin embargo, la existencia de nuevas tecnologías les permiten contar con nuevas herramientas para ese control, abriendo un nuevo debate. Tiene muchísimo sentido hablar de estrategia o de uso de tecnología de punta para hacer control y vigilancia, siempre pensando en contribuir a los objetivos que las comunidades tienen. Debe tomarse como base es el conocimiento de los habitantes, ese conocimiento ancestral que ha prevalecido durante muchos años. Sí, porque esa es la razón de la existencia hoy en día de los territorios indígenas. Entonces, lejos de utilizar en primer momento las grandes tecnologías, en primer paso es de que nosotros como comunitarios debemos valorar ese gran conocimiento indígena que tenemos para que nos sirva de base. En la reserva comunal se está implementando un área técnico. Ahorita es un área técnico que están capacitando a dos técnicos, o sea, dos profesionales en el manejo de drones. Y los técnicos capacitados van a capacitar a los miembros de las comunidades, que se llama agentes comunitarios, en capacitar el manejo de drones. En cada comunidad hay un promotor, ¿no? Hace una semana la organización ya ha adquirido un dron que es propio allá de la organización. O sea, se va a hacer un control más específico y más constante. No creo mucho en lo tecnológico. Yo sé las ventajas del control aéreo, por ejemplo. Pero en nuestro caso, me parece que todavía no estamos en ese punto. Con la voluntad se puede hacer muchas cosas. No es necesario tener tantas cosas sofisticadas, simplemente porque el bosque es natural y es natural que nos reciba con los brazos abiertos. Si le venimos a ayudar, nos va a ayudar.